Esta noche hay una conferencia donde va a hablarse del tema electoral. Estamos Adolfo Rodríguez, Lourdes Fernández de Lead Data. Ok, vamos a preguntarte, yo creo, quisiera saber, después de la elección, ¿cuál fue el feeling, cuál fue el sentimiento? Que la gente estaba conteste con lo que ocurrió, hubiera cambiado el resultado electoral de la gente haber sabido que hubo un copo electoral. ¿Qué mediste, si pudiste medir? Pues mira, después de las elecciones medimos un poco el sentir, medí por quién habías votado, si era la persona por quien ibas a votar, y si estabas contento, satisfecho en una escala con la elección que habías hecho, y si sí, pues por qué, y si pues no, pues por qué. Y tuvimos un % de personas que terminaron votando por Jesús, que iban a votar por Dalmau, que al final se arrepintieron un poco de la decisión. O sea que hubo un % de personas que decidieron votar por Jesús Manuel, que si hubieran tenido la oportunidad posteriormente hubieran mejor votado por Dalmau para evitar la victoria del PNP. Si quieres interpretarlo así, pues No, sí. pregunto, o sea, ¿qué te decían? Bueno, yo sé que tú simplemente que se arrepentían, volvemos, esto es como cuando ocurren cosas que tomas una decisión y después pasa el tiempo y tienes tiempo de pensarlo y vuelves y te acomodas donde ibas a estar votando. Pues fue tan rápida la decisión de ese fin de semana, las elecciones el martes, que no hubo el tiempo suficiente como para ese proceso, así que. Me pasa todos los días, que me arrepiento de cosas que he hecho anteriormente. Pero especialmente fue el voto que le dieron a Jesús que iba a ser para Dalmau, que se repitieron, le dieron vuelta a Jesús, pero un voto que siempre iba a ser para Dalmau de esa persona, por ejemplo. Los religiosos que iban a votar, o personas creyentes, ¿verdad? O conservadoras que iban a votar por el Proyecto de Dignidad, ¿pasó igual o sea, no se arrepintieron? También pasó, pero no se arrepintieron. No hubo arrepentimiento ahí, no. El arrepentimiento realmente fue más que nada por el que votó por Jesús, el voto que era Dalmau que le dieron a Jesús. Ok, por si acaso, Lead Data fue una encuestadora que tanto en la primaria como en la elección dio resultados bastante certeros, básicamente casi el chavo. Y pues no diríamos que la pegó, porque si digo eso le falta el respeto, ya no le gusta que digan la pegó. Adolfo, ¿cómo decimos en el mundo estadístico cuando la pegó, pero no es la pegó? ¿Cómo se dice? Tuvo investigación científica certera. O sea, tú que haces estudios econométricos. Acertaste. Fue certero. Fue certero. O sea, la pegó no es la forma correcta de decirlo. No. Es que hubo certeza que los datos proveyeron y que obviamente tuvieron el resultado esperado. Y lo vimos entender. A mí me suena la pegó y ya. O sea, es más fácil decir. Si un solo estudio, pues está bien, la pegó. Pero yo llevaba semana tras semana tras semana tras semana publicando los resultados que iba viendo. Entonces ahí ibas viendo cómo iba subiendo, bajando. O sea que, cómo se iba acomodando semana por semana. Fueron 7 semanas. O sea que lo que he encontrado es que sí hubo un arrepentimiento de personas que votaron por Jesús Manuel, que hubieran preferido votar por Juan Dalmau, pero personas que hubieran votado por Javier Jiménez, que votaron por Jennifer González, no se arrepienten porque evitaron que llegara, ¿verdad? Presumo yo, la izquierda liberal progresista a gobernar a Puerto Rico. Donde único vi ese arrepentimiento fue en el voto un voto que era Dalmau, que se lo dieron a Jesús. 1%. Ok. ¿Qué explicación, si alguna, te dieron los encuestados y los electores de por qué se arrepintieron? Porque le hubiesen dado el voto a Dalmau, fue algo que en el momento pues o les dio miedo el Festival de la Esperanza. Yeah. O los anuncios que salieron, les dio mucho miedo, no querían darle el voto a Jennifer, terminaron dándoselo a Jesús. Pero pues lo mismo pasó, yo estaba viendo también cuando fue lo de Maduro, también hubo un montón de personas que se acomodaron, que iban a votar por él, que se echaron para atrás y después que pasó la semana volvieron otra vez a decidirse votar por él. O sea que fue algo momentáneo que no necesariamente afectó la intención de voto al final del día. Pues esto, como fue tan pegado a la elección siendo el martes, pues vimos esa diferencia. Ok, no entendí. ¿Me lo puedes explicar de nuevo? ¿De verdad? No. Cuando ocurrió lo de Maduro, o sea, donde Dalmau en esa época, ¿te acuerdas cuando ocurrió lo de Maduro, que lo de Venezuela, que no, ajá, había, continúa. Ajá. Como que no tuvo un standing sobre la gente. Ok. Cuando se dio la noticia en Puerto Rico de Maduro, ok, cuando le preguntaron a Juan Dalmau, y él lo único que dijo fue básicamente que pues había, que él pues pensaba que debía haber transparencia democrática, pero no fue tan fuerte como crítico, y entonces provocó que Julio Muriente lo criticara. O sea, que internamente le causó un problema y externamente le causaba otro problema. Exacto, pues yo estaba midiendo ya intención de voto y hubo un grupo que se echó para atrás en la parte de los indecisos, que se echó para atrás, que iba a votar por él, estaban confundidos, no estaban seguros, no les gustó cómo él reaccionó, les dio miedo, y después de pasar una semana volvieron otra vez y se acomodaron con la intención de votar por él.
Lo que quiero decir es que en este momento, si cogieron ese miedo en ese momento, fue tan rápida la elección el martes que no hubo tiempo de pasar un proceso como ese, simplemente le dieron el voto a Jesús. Ok, so, en la controversia original, porque fue la primera controversia, si no me equivoco, que tuvo Juan Dalmau como candidato, en esa controversia de Maduro, hubo mucha gente que se asustó y dijo, pues no voy a votar por Dalmau. Que se Pero acomodaron después- indecisos y después regresaron y regresaron donde... a donde él como elector. Por eso la tendencia y medir qué está pasando en un momento clave te ayuda a entender pues, todo lo que puede impactar una intención de voto. Y entonces, lo mismo que ocurrió entonces en el Festival de la Esperanza, ocurrió que mucha gente dijo, uy, no voy a votar por estas personas o por Juan Dalmau. Y entonces quizás hubieran regresado, como pasó con lo de Maduro, pero no hubo Exacto. tiempo Esa es mi suficiente. interpretación de la data, sí. Ok, son 2 días, pues la elección fue un día y medio después, Correcto. porque en la práctica ni siquiera 2 días, porque eso fue el domingo en la noche. Ujú. Fíjate, Jay, que lo que ella está mencionando es consistente con la campaña de la gobernadora electa, porque se modificó el mensaje, ya no era un mensaje en contra de Maduro y bla, bla, bla. Era un asunto entonces, porque ya no tenía el efecto, y entonces se modificó a que fuese un tema que era el tema de los fondos federales y posteriormente el asunto de la unión permanente. Así que hubo una modificación. Con lo que estoy diciendo es, y tú y yo lo hablábamos, que es que esto estaba midiéndose semanalmente. Esto era una competencia casi a nivel presidencial. Y lo que ella nos está mencionando es consistente con lo que vimos en el resultado de cómo la campaña se fue modificando según los números iban cambiando. Y entonces las proyecciones iban, a su vez, iban cambiando en términos de lo que sería la proyección hacia la gente. El mensaje era distinto. Maduro, Maduro, Maduro. De momento hubo ese cambio que la gente empezó entonces a modificar, quizás por saturación. Y por eso regresaban. Y entonces se modificó entonces el tema de que iba a ser fondos federales y entonces se modificó el tema de que iba a ser unión permanente. Correcto. Así es que se corren las campañas políticas. O sea, la campaña, lo que tú estás planteando es que la campaña básicamente de Juan Dalmau no tenía los recursos para poder hacer este tipo de research, mientras que Jennifer González sí tuvo el nivel de investigación y pericia, donde tenía obviamente los recursos económicos para hacer encuestas continuas y poder saber, ya lo de Maduro no pega tanto, así que vamos a cambiarlo ahora a fondos federales, vamos a cambiarlo a otros temas. Que vino a través de lo que fue grupos focales. Fueron cosas que fueron medidas, evidentemente, de acuerdo, según fuesen pasando los tiempos. Y a diferencia entonces de las otras campañas, incluyendo la de la alianza, es que no modificaron el mensaje. Fue el mismo mensaje exactamente igual. Obviamente tiene que haber habido un asunto de recursos, evidentemente, pero el mensaje fue exactamente igual. Ellos tuvieron la ventaja en términos de la alianza de que pasaban cosas que no se le adjudicaban. Te voy a dar un ejemplo y no le quiero quitar tiempo a la invitada, pero cuando se planteaban los elementos de que Juan Dalmau presentaba en su plataforma de gobierno X cosas, la defensa es que no va a poder hacer eso porque aunque lo diga ahí, él no lo va a poder hacer. Entonces todo era una justificación en parte de lo que pudiese ser malo para un grupo, pero también eso se queda en el subconsciente del electorado y entonces, pues, ¿para qué voy a elegir a alguien que no puede hacer nada de lo que dice que va a hacer? Y eso es parte de lo que son las tendencias que se van evaluando semanalmente en una campaña política, que evidentemente ella lo midió perfectamente semanalmente como iba pasando a través de lo que eran las imputaciones estadísticas que ella estaba haciendo toda la semana. Ok, por si acaso, Lourdes, yo sé que lo hemos hablado antes, pero tú no fuiste contratada por ningún partido político. Ningún partido político, no. Esta es mi herramienta. Yo quise empezar a publicar información para ayudar a analistas y comentaristas a empezar a ver cómo debería correr. A tu punto, en Estados Unidos esto corre, y a nivel mundial las campañas siempre están publicando unbiased. Siempre están los bias que le pertenece a un canal o un partido, una campaña, y siempre están los unbiased como yo, que estamos sacando data sobre sin ser comprados por nadie. Entonces, pues permitió tener conversaciones y entender todo este tipo de cosas. Unbiased, por si acaso, pues sin prejuicio, sin en prejuicio, español, por si acaso. Sí. Porque ella pues se ve así, pero es puertorriqueña. Ok. Pregunta, y los resultados que tú estabas viendo, las empresas privadas con las que tú das servicio, porque sé que tú das mucho servicio a empresas privadas en Puerto Rico y también en Estados Unidos, donde tu herramienta, y me gustaría explicar la herramienta, esas empresas privadas pues sí pueden usar esa información como quieran, ¿no? Así que si yo veo, obviamente tú estabas publicándolo, so, whatever. Era diferente porque lo que yo estaba publicando era con unas muestras gigantescas, estadísticas, para poder tener esa validez semana por semana.
La herramienta tiene una Pero, por variedad ejemplo, si yo soy un producto, yo hago hamburgers, si yo quiero competir en el mundo de los hamburgers, y Wendy's, McDonald's, Burger King, prepárense que voy para encima. Flamers y otras que hagan hamburgers, no sé cuáles otras más. Debe haber montones. El hamburguito, Mamba Shack. ¿cómo? Mamba Shack. ¿Qué es eso? Te voy a llevar, te voy a llevar. Ok, yo pensaba que Shake Shack y Five Guys, tú sabes. Te de otro rival. Ok. Pues si yo voy, o sea, yo te puedo contratar a ti para que tú me digas el producto funciona, no funciona, etcétera, cómo competir en eso. Porque, ¿verdad? Todo se estudia, todo Exacto. se estudia. Ok, y esas personas de la empresa privada que tenían acceso a esa información, a tus herramientas, sí podían compartirlo ¿verdad? Con candidatos políticos o con... Lo que pasa es que ese tipo de información no estaba en la herramienta. Así que la herramienta tocaba otras variables que tienen que ver con la intención de política, pero no específicamente con la validez estadística que yo estaba reportando. No, estaba preguntando porque quizás a Jaguar Media le convendría haber tenido una herramienta para monitorear continuamente, ¿verdad? El sentir del elector. Por ejemplo, lo que pasó con el tema del fentanilo en Arecibo fue algo que movió la aguja, y Jennifer González, en vez de ir al debate, hizo un mensaje, de ir al debate de Telemundo, hizo un mensaje en sus redes sociales hablando del fentanilo y cómo iba a combatir el tema, ¿no? Así que evidentemente algo encuestaron y se dieron cuenta de que eso había creado un impacto. Eso tú lo tenías en tus métricas. Todo se mide. Todo se mide. Que puede estar, por ejemplo, una intención. Yo mido, no solamente estoy midiendo, repito, que no es solamente por quién vas a votar, son escalas, ok. ¿Cuál es la intención de voto por este candidato? En una escala del 0 al 10. Por este otro candidato, en una escala del 0 al 10. Se va pesando la data, no es que tú me vas a dar un solo candidato, a lo mejor tú tienes dos candidatos, pues en este estoy en 8 o 10 y este tengo un 4 o 5. O sea, que tú sabes que esa persona tiene toda, aunque te está marcando que va a votar, por ejemplo, por un Jennifer González, tiene un 5 o 6 a Dalmau, entonces es una persona que tienes que estar velando porque puede ocurrir algo que haga el shift. Que fue lo que ocurrió cuando, pues que lo he dicho un montón de veces, los billboards de Benito. Ahí hizo un shift gigantesco al indeciso que marcaba 4, 5, 6 y se fue con él. Y se quedó con él. Y la diferencia en mí es, creo que fue de 26% a 32% en un periodo de 2 semanas. Y en esa tendencia, tú me dijeras. Sí. Y en esa tendencia de edad, ¿cómo se fluctuaba después de los billboards de Benito? Los más jóvenes eran los que estaban fuertemente con Dalmau, pero igual tenía segmentos de edad que también estaban mucho más altos. Mientras, ya yo diría que 55 plus eran los que estaban con los partidos más tradicionales. Pero tenías un 26 to 35 que estaba consistente también creciendo. O sea que el impacto más grande de la campaña pasada fue Bad Bunny. O sea, lo que más movió la aguja. En el indeciso, sí. Ok, así que... Y había un 16% de indecisos, así que... Pero sí. Esos indecisos rompían a una edad de 36 o menos. El indeciso mayor estaba entre 26 y 35 años. Ese era el porciento de indeciso más grande. Jóvenes que tenían niños pequeños, ese segmento. Pero pues tenías indeciso por todos lados. Simplemente el overindex estaba entre 26 y 35. Y ese perfil de una persona con niños pequeños y demás rompieron posterior a lo que Benito les empujaba. Eso sí que es interesante también. Fue un segmento bien interesante ahí, sí. Te diría que los jóvenes eran los que más estaban con Dalmau, creo que era 50 y pico %, el 18-24 que estaba con Dalmau. Pero el 26 a 35 era el segmento de indecisos más grandes que tenía. Pero en todos los segmentos había un porciento bastante decente que seguían a Dalmau, pero 55 plus era más lo tradicional. Pregunta, ¿fue más clave el tema de la edad o fue más clave el tema de la realidad socioeconómica y educativa? Realidad socioeconómica. Para mí lo que cambió totalmente las elecciones entre el 2020 y hoy fue la realidad socioeconómica, todo lo que ha pasado en Puerto Rico, el querer un cambio, querer una esperanza, ya no querer lo tradicional de siempre, etcétera. So, ahí jugaban el tema del miedo, que creo que al final se hizo un trabajo fuerte por otros, pues, por la empresa privada, por el PNP, miedo que pues, caló al final del día. Y, pues. O sea que lo que te digo esto porque quizás en el debate público decimos, los jóvenes tal cosa, los mayores tal cosa. Sí, ciertamente hay algo de eso, pero fue más importante el nivel educativo y socioeconómico de la persona que su edad. Te diría que pues, es como todo, ya realmente tú mirar una marca por edad o por variables demográficas no tiene sentido. Tú tienes que empezar, tú sabes que tienes un consumidor de 20 años y uno de 40 que pueden ser exactamente idénticos en estilo de vida, manera de pensar, y tú le vas a llegar de la misma manera. Entonces tú segmentas a la población no por edad, sino por su realidad de vida, nivel socioeconómico,
lifestyle, etc. ¿Te sorprendió que en Estados Unidos el Google Search más buscado el día antes de las elecciones fue que Biden se quitó? No, ¿No te sorprendió? O falta sea, de porque de educación. verdad hay mucha gente que vive El así. porciento de votos es muy bajito en Estados Unidos. Así que no me sorprende para nada. Hay una desconexión. Aquí no pasó igual. O sea, aquí no hay ese nivel de desconexión. No, hay unos indecisos que sí tienen un nivel, creo que un 18 o 19% de los indecisos tienen un total desconexión de lo que está ocurriendo con el mundo político, pero no, la gente está bastante... Y se mueven como. El indeciso. Eso es que tú mencionas que tiene la desconexión Al final mundo. del día o no votan o votan ese mismo día, deciden, el fin de semana antes deciden y van y votan. Y según sea la tendencia de moda del momento. Sí, están totalmente desconectados, ni saben, Que no les interesa. no saben mucho, no les interesa, un 18, 19%. En mi página de Elite Data PR en X tengo un modelo que publiqué, sí. Es un montón. No, eso, para que tengamos la idea, ¿verdad? Me pasó que yo fui al coffee shop que voy recurrentemente el día de la elección, el martes. Y allí había 4 personas trabajando, jóvenes todos, en San Juan, en Atorrey. Y los 4, perdón, me dijeron que no iban a votar. 2 de ellos no estaban inscritos. O sea, y eso a mí me chocó porque es un punto de wow. O sea, no, y de hecho, 2 de ellos me mencionaron directamente que no sabrían por quién votar si fueran a votar. O sea, que es lo que ella dice, ¿no? O sea, hay según encuestas que vi, planteaban, incluyendo en el Nuevo Día, que cerca del 30 y pico % de la gente en la zona metropolitana no iba a votar, no tenía intención de voto fuerte y que en la zona rural pues era todo lo contrario. ¿Eso tú lo viste también? Sí, también lo vi. ¿Qué te decían los datos? En el lado en el área metro, lo que estaba viendo, y volvemos, en términos del indeciso, tenías un indeciso que hubo que al final del día un 37% de indecisos que decidió no votar, y ese indeciso le iba a dar el voto o sea, era una persona que votó por Pierluisi en las primarias, un PNP que votó por Pierluisi que decidió no votar porque no le iba a dar el voto a Jennifer, y no votó. O sea, que hubo un factor de eso también. Sí. El factor Pierluisi también estuvo. Que no le gustaba a Jennifer y iba a votar por Pierluisi, pero decidió mejor no votar. Votaron. O sea, mejor no voto a votar por Dalmau o votar por Javier Jiménez o a votar por Jesús Manuel. Del grupo de indecisos, había un 37%, de los 14% que al final había las últimas 2 semanas, un 37% de ahí no votó. Y eran personas que más que nada se simpatizaban con Pierluisi y por ende no le dieron el voto a Jennifer. O sea, que hubiera sido, si esa gente hubiera votado por el PNP, hubiera sido una victoria aún mucho mayor. Interesante. O sea, que Pierluisi también tenía posibilidades de ganar la elección. No. ¿No? No. ¿No? Dame data. Mira, dímelo todo. Las primarias, yo hacía una pregunta antes de las primarias de por cuáles candidatos tú votarías, no importa, para gobernación, si pudieras, olvídate de las primarias. Si ahora mismo tú pudieses votar por cualquier candidato, yo tenía en primer lugar a Jennifer por mucho, en segundo lugar a Dalmau y en tercer lugar a Pierluisi. ¿Y ese tercer lugar rezagado? En tercer lugar estaba Pierluisi. ¿Pero a los Jesús Manuel o pegadito a...? No, un 6% de diferencia, pero nada más el mero hecho de que Dalmau estaba por encima de Pierluisi en un proceso de primaria, obviamente no tiene una cosa que con la otra, pero es interesante ver, ya nada más viendo esa pregunta, ya yo sabía que primero Dalmau iba a llegar en segundo lugar, y por el otro lado que Pierluisi no iba a ser el candidato que salía. Wow. Si no, tú viste la encuesta también en la primaria y diste certeramente resultados, ¿no? Así que en el caso de... también, obviamente, decir eso ahora es un poco injusto porque realmente el gobernador no tuvo el espacio de una campaña, no la campaña negativa contra Dalmau. So, puede ser que decir eso es complejo, ¿no? Porque realmente 6 meses de diferencia, o sea, Yo nada más lo digo en las primarias. Por lo menos yo en data te puedo decir que en primaria no había chance. Lo que pasa es que entonces era distinto, la carrera es distinta, porque entonces tú estarías corriendo de atrás y en lugar de estar corriendo al frente, que es el caso de Jennifer, tú te mantienes al frente, pero acá tú tenías que estar descontando terreno de aquí a noviembre, de la primaria a noviembre. Que by the way, yo estoy 100% seguro que algo que influyó muchísimo en la primaria fue ese tema. O sea, ni siquiera era un castigo a Pierluisi, que creo que es un voto castigo a Pierluisi. Estoy seguro que mucha gente en el PNP lo que quiere es ganar, porque es que, y pasó, o sea, la gente en el PNP adoraba a Pedro Rosselló, pero en el 2008 querían ganar, y con Fortuño ganaban, con Pedro Rosselló se corrían el chance de perder, así que, o sea, una cosa es la realidad electoral. Yo quiero ganar porque mi puesto de confianza, mi trabajo, mis contactos, o sea, hay tanto que se mueve del gobierno, sobre todo en las zonas no metropolitanas, que
que depende del gobierno, que tú arriesgarte a perder, como que, ups, no, lo siento, o sea, me caes bien, gobernador, que bueno, chévere, pero no puedo votar por ti. O sea, En el 2012, eso que tú acabas de decir, se encuestó la figura de Pedro Pierluisi y de Luis Fortuño. Y Pedro Pierluisi era el Jennifer González de ese momento y Luis Fortuño era el Pedro Pierluisi en ese momento. Y Luis Fortuño se empecinó en la campaña y perdió. Aníbal es otra historia, ya sabemos lo que pasó. Pero esas son cuando no se dejan llevar precisamente por los números. Porque los números no tienen sentimiento. No. Oye, los números no tienen sentimiento. Y si tú te dejas llevar por eso, pues tú tienes un chance entonces de saber hacia dónde te estás moviendo. Y en el asunto de la política, la finalidad es ganar, Jay. Los candidatos se postulan para ganar. Y esa es la realidad fáctica. Hay algunos que se pueden postular por un asunto de romanticismo y demás, pero la realidad es que un candidato se postula con la intención de ganar. Y estos datos que esto es ciencia. Y aquí en la política hay demasiado de mucha emoción a veces y los resultados son que siempre que metes eso, pierdes. Ha pasado siempre. Y en el término de y te digo del candidato, no, tú tienes que generar la emoción en el elector, no, pero el candidato, si es un candidato emocional, perdió. Mira, en las primarias yo tenía la misma pregunta que hice con las elecciones ahora, personificación. ¿Qué adjetivos utilizarías para describirle X candidato, cualquier candidato, a un familiar, una amistad? Y con tanto Jesús como Zaragoza nadie sabía, ni lo podían describir, no habían adjetivos, no sabían ni quiénes eran, de dónde venían. Y eso ocurrió todo, hasta el día de las elecciones. Todavía la gente, había una desconexión completamente con quién era, lo que significaba, totalmente desconectada la gente de él. O sea, y eso influye mucho. Que en el caso de Zaragoza y versus Jesús Manuel, ni siquiera se tomó en consideración. Diablo, qué fuerte. No había personificación. Sí, no había una ideología de cuál era el mejor candidato. O sea, con Pierluisi tenías personificación bien negativa y con Jennifer había negativa, pero también decían que era amigable, era humilde, entonces tenía todas estas otras cosas que no le daban a Pierluisi, que también nada más entendiendo esa personificación y percepción, pues conectaban más con ella. Balanceaba.